Descubierto, el increíble camino transformador de una abuela y su lección INSPIRADOR a la vida de Doña Rosa había sido un jardín de desilusiones y enseñanzas. Con sus 70 años enfrentaba el peso del desprecio ajeno, que la veía como una anciana obsoleta, alejada del mundo. Pero en su humilde hogar en la Ciudad de México, su jardín florecía con colores vibrantes, un refugio personal donde cultivaba no solo flores, sino también sabiduría y amor. Tras la muerte de su esposo, su vida había girado en torno a sus 3 hijos, y el dolor de la pérdida había sido un túnel oscuro que había cruzado con fuerza y determinación. Sin embargo, el reconocimiento que anhelaba por su entrega y conocimiento seguía siendo una sombra inalcanzable. Un día, llegó Valentina, su nieta de mirada decidida y corazón inquieto. Estudiante de medicina, traía consigo las expectativas de un mundo académico que la asfixiaba. Rosa, al ver la angustia en sus ojos, comprendió que podría darle lo que tanto necesitaba, su conocimiento sobre las plantas. Con cada hoja que arrancaban, Valentina empezaba a apreciar la riqueza de lo simple, el poder que emanaba de las raíces del conocimiento ancestral. Rosa revivió la chispa de su propósito en enseñar y descubrió que, a su manera, también había estado buscando un nuevo significado en su vida. Sin embargo, la presión social se cernía sobre ellas. Rosa, enfrentando los murmullos de familiares que preferían que se quedara en su rol tradicional, luchaba en su interior, que tan lejos estaba dispuesta a llegar en este camino de revelaciones. Le costaba aceptar la idea de mostrar sus descubrimientos, arriesgando el respeto que había construido a lo largo de décadas. La sociedad quería una abuela, no una investigadora. Un día, Valentina enfrentó un brutal golpe académico, una calificación desalentadora en un examen que parecía hacer trizas sus sueños. La decepción inundó su corazón y comenzó a dudar de sí misma y del valioso conocimiento que su abuela le ofrecía. Rosa lo sintió. La tensión en el aire se volvió palpable, así como sus propias inseguridades. La visión de Valentina desvaneciéndose en el abismo de la duda la llevó a un lugar aún más oscuro. La abuela se preguntaba cómo podría luchar por la dignidad de su legado y al mismo tiempo, ser la abuela amable que sus hijos y la familia querían que fuera. Era una batalla interna desgastante. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras las horas pasaban en su laboratorio improvisado, el murmullo de sus recuerdos se mezclaba con el dolor actual. Rosa se aventuraba en su propia vulnerabilidad, cuestionando su valor, sintiendo como una parte de ella se desgastaba al intentar ser reconocida en un mundo que la había dejado atrás. Debía arriesgar su reputación y entregarse a esta nueva vida de investigación. ¿O debía refugiarse en su papel habitual, buscando la aprobación de la familia? La dualidad la desgastaba, sus pensamientos se convertían en un torbellino de angustia. Finalmente, mientras miraba a Valentina, sintió la presión del futuro apretando su pecho. Ambas estaban a punto de presentar su investigación, un momento que podría cambiar el rumbo de sus vidas. La incertidumbre llenó el aire, rescatando las inquietudes que ambas cargaban en sus corazones. Rosa se preguntó si era hora de ser más que una abuela, pero en lo profundo, el eco de esa pregunta resonaba ominosamente en su mente. ¿Sería suficiente su amor por las plantas y la verdad que conocía? La presentación se acercaba y con ella, la posibilidad de ser vista realmente, más allá de los estereotipos que había enfrentado toda su vida. La tensión y las expectativas estaban a punto de estallar. El día de la presentación amaneció con un cielo cubierto de nubes. Rosa, atrapada en una mezcla de ansiedad y entusiasmo, se encontraba mirando por la ventana de su casa. Su jardín, normalmente vibrante y acogedor, parecía más bien un espejo de su estado interno, un embrollo de emociones a punto de estallar. La incertidumbre la invadía. Antes si tenía la oportunidad de cambiar su vida y la de Valentina, y el peso de la expectativa recaía sobre sus hombros. Mientras se preparaba, Rosa observó a su nieta que con frenesí repasaba sus notas. El nerviosismo de Valentina era palpable, la joven también estaba lidiando con sus propias inseguridades. Rosa comprendió que era su deber ser ese faro de serenidad que Valentina necesitaba, así que respiró hondo, intentando calmar las turbulencias internas que amenazaban con desbordar. Recuerda, no se trata solo de cómo nos vean, sino de cómo nos sentimos al compartir lo que hemos aprendido.
le dijo Rosa con un tono firme pero tierno, buscando ofrecer un poco de la confianza que le costaba sostener en ese momento. Valentina levantó la mirada, y por un instante sus ojos reflejaron gratitud. Pero la duda volvió a aparecer rápidamente, ocultándose detrás de esa mirada decidida que aún creía en el poder del conocimiento ancestral. El trayecto hacia la universidad fue un vaivén de pensamientos frenéticos. Rosa pensaba en cuántas veces había silenciado su voz por el miedo al juicio ajeno. Tenía tanto que ofrecer, tanto que el mundo necesitaba escuchar sobre la medicina natural y el poder de las plantas. Sin embargo, el camino de la autoafirmación era doloroso y arriesgado. ¿Qué pasaría si fracasaban? ¿Qué pensaría su familia? Esta lucha interna contrastaba con la determinación de Valentina, quien se aferraba a la idea de que su integridad académica podría redefinir su futuro. Al llegar al auditorio, la energía del lugar se sentía eléctrica. Los murmullos de otros estudiantes y docentes resonaban en sus oídos, llenándola de nervios. Aquella multitud observadora la intimida. Tendría que enfrentarse a la mirada crítica de sus colegas, que sin duda la juzgarían por presentar un tema que apenas comenzaba a explorar. Rosa se preguntaba si era realmente el momento de desafiar la narrativa que la había limitado durante décadas. Con cada paso hacia el escenario, la convicción bajaba y subía como un mar en tormenta. La presentación sería más que un simple acto académico, era un grito de emancipación personal en el que se jugaba su identidad. Cuando finalmente se detuvieron frente al podio, Rosa sintió como las miradas se cristalizaban en ellas. Valentina comenzó a hablar, sus palabras eran un torrente de pasión que deslizó con fluidez. Rosa la observaba, un híbrido de orgullo y temor en su corazón. Fue en ese instante que comprendió que Valentina representaba una nueva generación dispuesta a desafiar los convencionalismos, un símbolo de lo que ella misma siempre había deseado ser. Mientras la presentación avanzaba y su nieta hablaba de las propiedades curativas de las plantas, Rosa sintió que una llama interna despertaba, empujándola a abrirse aún más. Tenía mucho que compartir, pero podría hacerlo sin perder la suavidad que la había caracterizado. Inhaló profundamente dejando que la ansiedad se evaporara, mientras su corazón latía con la promesa de un nuevo inicio. Era el momento de decidir. Podía permanecer en la sombra de la abuela obediente o dar un paso al frente y adoptar el rol que le había sido negado durante tanto tiempo. Pero la decisión no era fácil. ¿Estaba lista para romper el molde? Para convertirse en lo que la sociedad no esperaba. En medio de su lucha sobre cómo expresarse e implicaciones futuras, una llamada de atención la sacó de su trance, una voz desde el público. ¿Qué credenciales tienen ustedes para hablar de esto? La pregunta cortante resonó en el salón. El aire se volvió denso y las miradas se fijaron en Rosa. Era el momento de enfrentar la verdad. Entre la inseguridad y la adrenalina, supo que su respuesta no solo impactaría esa ocasión, sino que podría redefinir su vida. ¿Qué iba a responder? Rosa sintió el peso de la pregunta como una losa. Las miradas se convirtieron en un fuego cruzado, claramente esperando su reacción. Se sintió expuesta, vulnerable, pero también encendida por una chispa de desafío. Su mente se movía rápidamente buscando la respuesta adecuada, una que le permitiera abrazar su historia sin más miedo. Mis credenciales son mis vivencias, finalmente pronunció, sintiendo como cada palabra resonaba con una verdad profunda y auténtica. He dedicado años a estudiar las plantas, a aprender de generaciones que me precedieron. Esta sabiduría no está escrita en libros, sino en nuestra conexión con la naturaleza. Con cada frase, la imagen de sí misma como la abuela que siempre había sido comenzaba a desvanecerse. En su lugar emergía una voz más fuerte, más sabia, una mujer que sabía que sus experiencias tenían valor. La insistente voz del crítico, un joven con aire escéptico, interrumpió de nuevo. ¿Y eso es suficiente para hablar en serio sobre este tema? ¿Dónde está el respaldo académico que se espera? Su tono era desafiante, burlón. Rosa sintió que la provocación rozaba la arrogancia, alimentando la incertidumbre que tanto había luchado por controlar. Pero su reacción sería clave no solo para el momento, sino para su propia evolución. Respiró profundamente, dejando que la calma se filtrara en su interior. Las credenciales académicas son importantes, contestó, consciente de que su manejo de la situación no solo afectaría a Valentina, sino también a todas las mujeres en su posición que habían sido desestimadas por su edad y su historia personal. Pero el conocimiento también se transmite a través de la experiencia y la observación. He visto lo que estas plantas pueden hacer por la salud de las personas, lo que no se encuentra en un laboratorio. Las palabras fluyeron con propósito y convicción. El auditorio permaneció en un silencio expectante. Rosa se dio cuenta de que estaba haciendo algo más que responder a una agresión, estaba estableciendo su lugar.
Su voz, suave pero firme, comenzó a resonar en el espacio, mientras abordaba los mitos y realidades de la medicina natural y las experiencias que habían marcado su vida. Valentina la observaba con ojos bien abiertos. Rosa notó cómo la joven absorbía la verdad de cada una de sus palabras. En ese momento ambas se encontraban en una danza de descubrimiento. Era evidente que Rosa no solo hablaba por ella, también lo hacía en nombre de Valentina, y quizás de muchas otras mujeres que habían callado por miedo al juicio. La tensión en el ambiente se transformó lentamente en un respeto palpable entre la audiencia. Algunos estudiantes comenzaron a murmurar entre ellos, intercambiando opiniones sobre la validez de lo que Rosa había dicho. Su sensación de empoderamiento creció al ver que el comentario crítico inicial empezaba a desvanecerse, y los rostros se iluminaban con un interés genuino. Al final de su intervención, Rosa sintió una liberación, como si un peso invisible hubiera sido levantado. Había hablado no solo de la medicina natural, sino de su propia historia, de su capacidad para desafiar las proyecciones que la sociedad había puesto sobre ella. Desde ese instante había comenzado a reescribir su propia narrativa. Sin embargo, en cuanto dio un paso atrás, una idea inquietante se asomó a su mente, ¿y si ese primer paso era solo el principio de un camino más largo y difícil? La mirada insegura de Valentina la hizo cuestionar aún más. Realmente ambas estaban listas para enfrentarse a un mundo que había estado temeroso de escuchar. Mientras Valentina se preparaba para su turno, Rosa sintió que el tiempo se ralentizaba alrededor de ellas. Era evidente que la batalla no había hecho más que comenzar. Había una revelación que esperaba ser descubierta, y un compromiso que debía formalizarse. ¿Qué otros secretos había guardado de sí misma? ¿Qué más se atrevería a expresar en su búsqueda de autenticidad? El peso de la expectación cargaba en el aire, presagiando que el verdadero reto apenas empezaba. Rosa observó cómo Valentina se acercaba al micrófono. La mirada deslumbrante de la joven reafirmaba la decisión de Rosa de apoyarla, no solo como una mentora, sino como una socia en esta búsqueda de autenticidad. Sin embargo, una parte de Rosa se negaba a dejar de lado sus propios temores. Aquella sala era un campo de batalla, las palabras eran armas y también escudos. La voz de Valentina resonó con nerviosismo al principio, titubeante, pero mientras expuso sus propias experiencias, el timbre se volvió más firme. Rosa sintió como su corazón se aceleraba ante cada afirmación que hacía la joven. A través de ella, Rosa revivió sus propios desafíos. La lucha por ser vista y escuchada. El camino que había recorrido, lleno de porosidad y aprendizaje constante. Valentina, a su vez, despertaba algo significativo dentro de ella, recordándole que su travesía no había terminado, quizás comenzaba un nuevo capítulo. Cuando Valentina terminó, el aplauso fue un eco cálido que llevó a Rosa hacia sus pensamientos más profundos. No se trataba simplemente de ganar el respeto de una audiencia, se trataba de desafiar las estructuras que siempre habían desacreditado su voz. ¿Qué significaría eso en un mundo que premia el conocimiento convencional por encima de la experiencia vivida? A medida que los días pasaron, Rosa se dio cuenta de que sus pensamientos se volvían compulsivos. Vio su vida como una obra en evolución, donde cada sombra se iluminaba con valentía. Se sentó un día en su pequeño taller, la luz del atardecer bañando las paredes de su hogar. Plantas disecadas y libros antiguos decoraban el ambiente, pero decepcionantemente, tenía un sentimiento de estancamiento. Había hablado con valentía, sí, pero eso era solo el principio. A medida que reflexionaba, se dio cuenta de que su deseo de avanzar debía estar acompañado de acciones concretas. La figura de la mujer sabia y experimentada, que había emergido en el auditorio, necesitaba un espacio de validación más allá de esas cuatro paredes. Fue entonces cuando decidió que debía profundizar en su proyecto, un libro. Un manual que recolectara no solo sus experiencias, sino las de otras mujeres como ella, que a menudo se sentían invisibles. Planear esa etapa la llevó a investigar sobre las editoriales y el mundo de la autopublicación. Sin embargo, cada paso estaba cargado de dudas. ¿Realmente podría lograrlo? ¿Tendría suficiente contenido valioso? Las preguntas se agolpaban en su mente, chocando entre sí. Ella sabía que el camino no sería fácil, que cada capítulo que escribiera costaría esfuerzo y vulnerabilidad. Pero había algo más que le insuflaba coraje, el eco de las palabras de Valentina resonando en su interior, recordándole que su voz tenía poder. Las semanas siguientes se convirtieron en una mezcla intensa de escritura y búsqueda emocional. Cada frase que plasmaba en papel también era un acto reflexivo, un llamado a confrontar sus propios miedos y limitaciones. Rosa entendió que no era solo un libro lo que deseaba escribir, era un testamento de transformación. Un testimonio de cómo las experiencias vividas podían ser el combustible para el cambio.
Se entregó al proceso con cada palabra convirtiéndose en un ladrillo que construía no solo su sueño, sino la posibilidad de empoderar a otras mujeres. Sin embargo, en el fondo de su mente persistía una inquietud. ¿Sería suficiente? A través del vasto océano de publicaciones, voces iguales a la suya clamaban por ser escuchadas. Rosa no podía evitar preguntarse si tendría el coraje para finalizar ese libro y enfrentar las críticas que a menudo acompañaban la publicación. La fecha de entrega se acercaba y con ella, la presión aumentaba. Rosa se dio cuenta de que más allá del papel y la tinta, ciertas verdades debían ser reveladas: su viaje, sus luchas internas y el deseo de ser más que una voz al azar. Todo convergía en un momento de verdad, donde el miedo a ser vulnerable se tornaba en fuerza para avanzar. Con cada capítulo escrito, Rosa se sentía más cerca de descubrir no solo su voz, sino también sus propias raíces. Pero una última pregunta ardía en su interior: ¿sería su historia suficiente para cambiar el narrativo? Estaba lista para enfrentar el juicio del mundo exterior. Cuando Rosa miró por la ventana, sintió una mezcla de esperanza y angustia. Sabía que el camino aún estaba lejos de concluir, pero lo que no sabía era que una confrontación inesperada le estaba esperando detrás de ese horizonte. ¿Qué desafíos surgirían cuando finalmente expusiera su historia más cruda al mundo? La mañana del día de entrega, Rosa se despertó con un nudo en el estómago. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, creando un ambiente cálido, pero ella no podía disfrutarlo. A medida que se preparaba, su mente regresaba a cada frase incompleta y a cada duda que había participado en su proceso creativo. Sentía que no solo presentaba un manuscrito, estaba exponiendo su alma y enfrentándose a un mundo que había tenido prisa en silenciarla. Se sentó en su escritorio, una taza de café humeante a su lado, y contempló su computadora. Los archivos estaban allí, esperando su revisión final. Mientras la respiración se le aceleraba, comenzó a mirar a su alrededor, fijándose en las plantas que había cultivado a lo largo de los años, símbolo de su empeño en crear y florecer. Había que regar cada planta para que creciera. ¿Acaso no era la escritura un espejo de ese proceso? Ella ahora era la jardinera de su propia historia, y debía darle espacio y cuidado para que emergiera. Rosa se sumió en la lectura de su trabajo, avanzando por las páginas una a una. Cada sección traía recuerdos vívidos de sus experiencias, fragmentos de dolor y revelaciones de poder. Regresó a momentos en los que se sintió pequeña, pero también a aquellos que iniciar este viaje había despertado en ella. De repente un rayo de claridad atravesó su mente. Su historia era más que una simple sucesión de eventos. Era un llamado a la autenticidad, un testimonio de su resistencia y una invitación a otras mujeres a abrazar su propia narrativa. Con cada palabra, el miedo empezaba a disiparse. Si había algo que había aprendido de Valentina, era que su verdad era su mayor fortaleza. Sintió un destello de valentía y un destello de decisión. Decidió que haría de su entrega un acto de autenticidad y que no guardaría nada para sí misma. Al fin y al cabo, lo más valioso que podría aportar al mundo era su propia historia, sus luchas, sus triunfos, y como cada obstáculo había funcionado como un pilar en su camino. El tiempo corría, y Rosa se apresuró a concluir el último capítulo. Decidió incluir una sección donde reflexionara sobre el proceso de transformación. Sería una invitación a abrazar la vulnerabilidad y a enfrentar los miedos, una lección que aún resonaba en su ser. Justo cuando sendaba el archivo por última vez, una emoción profunda la invadió, una mezcla de miedo y liberación. Sin embargo, cuando comenzó a compartir su proyecto con amigos cercanos, se encontró con reacciones inesperadas. Algunas eran compasivas y alentadoras, mientras que otras se tornaron críticas y despectivas, cuestionando la validez de sus experiencias. Esa mezcla despertó una lucha interna que la había acompañado durante años. Rosa se encontró a sí misma atrapada en un torbellino de emociones. ¿Realmente era suficiente? ¿Valía la pena publicar su historia si significaba enfrentar el juicio de otros? En ese momento comprendió que para que el impacto fuera real, debía estar dispuesta a asumir el riesgo, incluso si eso significaba exponer sus inseguridades ante el mundo. Con la fecha de presentación inminente, Rosa tomó una decisión radical: organizaría un pequeño evento donde presentaría su historia no solo a su círculo cercano, sino también a un grupo abierto al público. Sería su oportunidad de compartir su verdad, sin filtros, y de conectarse con otras mujeres en una búsqueda similar de autenticidad. La idea le provocaba angustia, pero también un profundo sentido de propósito. Al mirar el calendario, la fecha destacada la provocó. Este sería su momento de verdad. Un instante donde su voz pasaría del papel a la realidad, y donde sus miedos tendrían que ser confrontados. Cuando Rosa pensó en dar ese paso, sintió un ligero escalofrío. Estaba lista para quitarse la coraza y enfrentarse a lo que vendría.
Pero el verdadero desafío estaba por llegar, y se preguntó cómo enfrentarían sus heridas abiertas el juicio de quienes no comprendían su historia. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba, una decisión audaz rondaba en su mente: el poder de su voz era su mejor herramienta. Sería suficiente para abrir mentes y corazones. El nuevo desafío que se presentaba quizás, solo quizás, le brindaría la oportunidad de elevar no solo su voz, sino la de muchas más. Rosa se despertó en medio de la noche sobresaltada. La ansiedad la había mantenido en vela, serpenteando a través de sus pensamientos como un ladrón. Las palabras que había escrito volvían a su mente, cada una como un eco del cuestionamiento que la consumía. ¿Realmente tenía algo valioso que decir? ¿Sería capaz de soportar la mirada crítica del público? Sintió una constricción en su pecho que le recordaba lo mucho que había arriesgado al decidir hacerse escuchar. A la mañana siguiente, la convicción comenzaba a arraigarse, pero la vulnerabilidad aún era palpable. Quería ser fuerte, pero la idea de presentar su historia ante una multitud la intimidaba. Se encontraba justo en la frontera entre la autodefinición y la autoexposición. Sin embargo, cada vez que visualizaba su presentación, una chispa de determinación comenzaba a encenderse. Esa imagen de ella hablándole a un grupo que la escuchaba con atención, le ofrecía un atisbo de lo que podría ser. Mientras se preparaba para el evento, Rosa decidió escribir un borrador de las palabras que compartiría ese día. Se sentó a su escritorio, rodeada por las plantas que le recordaban el crecimiento y la paciencia. Con cada palabra que tecleaba, sentía que guiaba a otros hacia su propio jardín personal, uno donde cada espina y cada flor tenían un propósito. Se preguntó si había sido egoísta al querer compartir su historia. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que al exponer su vida, también estaba invitando a otros a desafiar sus propias narrativas. Una idea brillante surgió en su mente, entrelazó fragmentos de sus experiencias con historias de mujeres que había conocido a lo largo de su vida, resaltando las conexiones y el tejido común que todas compartían. Así, su relato ya no era solo suyo, sino un hilo que conectaba diversas vidas. La noche del evento, Rosa se detuvo frente al espejo. Su reflejo mostraba no solo a una mujer con dolor, sino a alguien que había logrado resistir. La decisión de compartir no se trataba de ser valorada, era un acto de amor hacia su propia historia y hacia las demás. Podía sentir el temblor en sus manos, pero su voz resonó con fuerza cuando se dirigió a la audiencia. Cada palabra fluía con sinceridad, desnudando sus experiencias y recordando a todos que la autenticidad siempre es un acto de valentía. Mientras hablaba, observó a la audiencia moverse, algunas mujeres secándose las lágrimas, otras sonriendo en reconocimiento. Fue un momento liberador. Un instante donde se dio cuenta de que sus inseguridades se volvían menos pesadas cuando eran compartidas. La conexión que estaba creando con su audiencia no estaba impulsada por el miedo al juicio, sino por la posibilidad de crear un espacio donde todas pudieran sentirse reconocidas. Al finalizar, Rosa miró a su alrededor y sintió un profundo agradecimiento. Había logrado algo que nunca antes había creído posible. La ovación, una mezcla de aplausos y gritos de apoyo, la envolvió como un abrazo cálido. Sin embargo, en el fondo de su mente una nueva inquietud se encendió. El impacto de su historia podría abrir otras puertas, pero también podría traer consigo nuevos retos. ¿Qué sucedería si comenzaba a recibir comentarios negativos nuevamente? La crítica podría seguirla como una sombra, y la herida podría reabrirse. Con ese pensamiento palpitante en su mente, Rosa se sintió atrapada entre el triunfo y el temor. Su historia había empezado a resonar, pero cuestionamientos sobre la fuerza para enfrentar el juicio de quienes no comprenderían su viaje emergieron en su interior. El tiempo diría si había tomado la decisión correcta. Pero lo que sabía con certeza era que ahora más que nunca, su voz tenía el poder de crear cambios, y eso la llenaba de un propósito renovado. Sin haber cerrado su historia, se preguntó con anticipación cómo respondería a lo que vendría. Este era solo el comienzo, un camino recién trazado donde su valentía sería puesta a prueba aún más. Se atrevería a seguir adelante incluso ante la adversidad. ¿Qué la seguiría? Rosa se despertó esa mañana con un nudo en el estómago. La adrenalina que había sentido durante su presentación comenzó a desvanecerse, dejando a su paso una inquietante sensación de vulnerabilidad. Las palabras de aliento aún resonaban en su mente, pero las dudas del día anterior se reintegraban, ávidas de ser escuchadas. Cada aplauso había sido un momento de gloria, pero la sombra que proyectaba la crítica esperaba pacientemente. Se enfrentaba a un dilema personal: cómo navegaría el camino que ella misma había trazado. Mientras preparaba su desayuno, Rosa observó cómo la luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando su cocina. Esa luz simbolizaba el nuevo comienzo que había deseado,
pero también traía consigo la presión de un futuro incierto. Decidió que no podía permitirse volver a esconderse. La presentación era solo el primer paso hacia algo más grande, una trayectoria que prometía desafíos genuinos. Con un bolígrafo en mano, tomó su diario y comenzó a anotar sus reflexiones. Lo que había experimentado la noche anterior no podía ser un simple destello brillante, debía ser el precursor de un crecimiento más profundo. Quería ampliar su historia, no solo para crear empatía, sino como un testimonio del valor de la vulnerabilidad como herramienta transformadora. La escritura la ayudaba a ordenar sus pensamientos y a cuestionarse. ¿Qué tipo de respuesta quería provocar en quienes la escucharan? Necesitaba convertir esas preguntas en acción. Durante la semana, se dedicó a explorar el arte de contar historias. Se zambulló en libros sobre narración, inscribiéndose en un taller donde se discutían tantísimos estilos y enfoques. Allí conoció a Ana, una mujer que había experimentado situaciones similares y que había desnudado su vida al igual que ella. Juntas compartieron risas y lágrimas, pero sobre todo, estrategias para afrontar el temor a la vulnerabilidad. Rosa empezó a reconocer en Ana una fortaleza que deseaba emular, la capacidad de transformar el dolor en un vehículo de cambio. El día del taller, Rosa se sintió un poco menos insegura, sabiendo que había creado lazos con otras mujeres que luchaban por su voz. Cuando le tocó presentar su trabajo, inhaló profundamente y compartió un nuevo fragmento de su historia, esta vez un avance significativo que incluía las lecciones aprendidas. La conexión con su audiencia era real, podía ver los rostros iluminados por el reconocimiento. Aquí, en este nuevo espacio, experimentó lo que significaba ser apoyada sin juicios. A medida que pasaban los días, se volvía evidente que la verdadera fortaleza estaba en su disposición a seguir adelante. La inseguridad no desaparecía, pero comenzó a reemplazarse por una confianza tranquila cada vez que se dirigía al papel. Sus palabras no eran solo suyas, eran las de todas las mujeres que habían luchado por ser escuchadas. Rosa prometió que seguiría invitando a quienes la rodeaban a compartir su historia, creando una red de empoderamiento colectivo, no un solo relato, sino un coro de voces diversas. Sin embargo, a medida que su círculo se expandía, así también aumentaban las críticas. Publicaciones en redes sociales vertían opiniones despectivas sobre su valentía y su vulnerabilidad. Por primera vez sintió el golpe de la descalificación, pero en lugar de paralizarse, sintió un cambio dentro de ella. Se preguntó si estas voces desalentadoras estaban destinadas a silenciarla o, por el contrario, a fortalecer su determinación. El temor al juicio la acechaba, pero también lo hacía una nueva inyección de motivación. La decisión de continuar y elevarse por encima de las palabras hirientes se convirtió en la siguiente etapa de su camino. Se sentía lista para el siguiente paso, un desafío que implicaba confrontar no solo las críticas externas, sino también los ecos internos que aún la perseguían. La pregunta seguía latiendo en su mente: ¿podría transformar esta adversidad en un nuevo capítulo de su historia, a medida que el sol se ocultaba en él? Horizonte. Rosa miró por la ventana, vislumbrando un futuro donde sus palabras serían lanzadas al viento, buscando siempre más eco. Era hora de preparar su próximo paso, uno que sin duda, la llevaría a enfrentar elementos inesperados, pero también a descubrir la fuerza que no sabía que tenía. Su viaje apenas comenzaba y con cada elección, la esencia de su verdad se tornaba más clara. Pero el verdadero reto estaba por venir, y la pregunta permanecía: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para mantenerse fiel a su voz? La semana siguiente, Rosa despertó con un propósito renovado. La crítica aún rondaba su mente, pero había decidido que era hora de poner en práctica todo lo que había aprendido sobre contar su historia. Aquellos comentarios hirientes no solo habían encendido su impulso, también la habían empujado a explorar nuevas maneras de comunicar su mensaje. Se dio cuenta de que no podía permitir que el miedo definiera su trayectoria. Comenzó a escribir un primer borrador de su propia narración, una obra que integraba su vida, sus luchas y sus victorias. Estaba decidida a darle forma a su voz, a no solo representar su historia, sino también a convertirla en una poderosa herramienta de sanación, tanto para ella como para quienes la leyeran. La escritura se convirtió en su aliada más confiable, un lugar seguro donde podía explorar sus emociones sin temor a ser juzgada. Sin embargo, no fue un camino fácil. A medida que profundizaba en su pasado, las heridas también emergían. Rosa tuvo que confrontar situaciones dolorosas que había enterrado. La memoria de su infancia se deslizó ante ella, los momentos de inseguridad, el rechazo que había sentido y la profunda necesidad de pertenencia. Con cada palabra sintió un resurgimiento de antiguas inseguridades, pero esta vez, en lugar de dejar que la paralizara, decidió utilizar esas emociones como combustible. Sus sesiones de escritura se volvieron intensas. En una ocasión, encontró la figura materna en sus páginas y la confrontó.
Recordó las palabras que la habían herido y por primera vez, las reescribió desde una perspectiva de empoderamiento. En lugar de un eco de descalificación, daba voz a su juventud, transformándola en valentía. Rosa experimentó un momento de revelación, estaba transformando su historia no para hacer las paces con el pasado, sino para convertirse en una narradora de su propio destino. Decidió presentar su trabajo en un círculo literario, un espacio donde la vulnerabilidad se celebraba. La noche de la presentación, mientras se preparaba y revisaba sus notas, un pánico sutil la envolvió. El miedo a ser vista nuevamente como frágil la acechaba. Sin embargo, su compromiso con la autenticidad hizo que se plantara firmemente. La luz azul del escenario la iluminaba con un entorno que la empoderaba. Cuando comenzó a leer en voz alta, las palabras fluyeron como un río que finalmente encontraba su cauce. Los rostros en la audiencia reflejaron la intensidad de sus sentimientos. Rosa pudo ver cómo conectaban con su historia de la misma manera que ella se había conectado con la de otros. En lugar de dividirse, su experiencia se transformaba en un puente de empatía. Aquello que había considerado su mayor vulnerabilidad se convertía en su mayor fuerza, la conexión humana, pero con el avance de su voz, notó también inquietudes en algunos miembros de la audiencia. Uno de ellos, un crítico literario conocido, se mostró reacio a aceptar la cruda vulnerabilidad que Rosa exponía. Su mirada era inquisitiva, incluso despectiva. En lugar de rendirse ante el juicio previo, en su interior nació una chispa de desafío. Enfrentarse a esa figura era también una oportunidad de reafirmar su valentía. Durante los días siguientes, la incertidumbre se mezcló con la emoción del avance. Rosa decidió recoger el testimonio del veredicto del crítico. En lugar de huir del conflicto, sentía una decisión inquebrantable de convertirlo en una oportunidad de aprendizaje. ¿Qué sucedería si confrontara su crítica desde un lugar de autoconocimiento y resiliencia? Esta posibilidad la llevó a preguntarse, ¿podría ser la voz que desafía el escepticismo con la fuerza de su historia? El momento en que se sentara frente a él podría ser decisivo. Rosa tejía un hilo entre su valentía renovada y el desafío que se avecinaba. La decisión de llevar su narrativa al siguiente nivel no solo era una cuestión de enfrentar al crítico, era confrontarse a sí misma, a sus dudas más profundas, y a ese eco persistente de inseguridad. Se sentía lista, no solo para compartir su historia, sino para desafiar la percepción ajena que aún la oprimía. Mientras preparaba su discurso, Rosa sintió que su viaje realmente apenas estaba comenzando. La pregunta vibraba en su interior: ¿qué aprendizajes emergerían de esta confrontación y, sobre todo, qué nuevas dimensiones de su voz podrían descubrirse? La noche se tornaba más oscura, pero en su pecho ardía una luz indomable. Lo que estaba por venir podría cambiarlo todo. Rosa se sentó en el café, revisando sus notas una vez más, su mente una tormenta de emociones y pensamientos. La cita con el crítico se aproximaba, y la ansiedad pulsaba en su pecho como un tambor insistente. Había visualizado este encuentro muchas veces, cada una arrojaría diferentes neblinas sobre su futuro. La inquietud podía ser un aliado o un enemigo, y Rosa decidió que era hora de transformarla en un motor. Mientras daba sorbos a su café, recordó la esencia de su historia, el propósito que había comenzado a tejer entre sus palabras. Sabía que aunque enfrentaba el juicio de un crítico, su experiencia tenía un valor inherente. La vulnerabilidad que antes la había asustado, ahora se presentaba como su compañera más fiel en el camino hacia la autoafirmación. El crítico podía representar una voz poderosa en el mundo literario, pero no tenía poder sobre su verdad. Resolvió que su enfoque no sería buscar la aprobación, sino presentar su narrativa como una exploración conjunta. Él podía criticar su entrega, pero le costaría despojar su relato de significado. Cada palabra que había escrito contenía pulsos de vida, y Rosa se aferró a la idea de que sincera introspección podría desafiar cualquier crítica. El día del encuentro, un aire de determinación la acompañaba. Cuantas más veces se repetía eso en su mente, más tranquila se sentía. En el café donde se verían, el ambiente era casi ceremonioso, un lugar donde la literatura se entrelazaba con el wafting aroma de café recién hecho. La decoración del lugar, llena de libros y arte, la inspiraba. Era un refugio que la alentaba a recordar su propósito. Cuando el crítico llegó, su presencia era casi palpable. El hombre, un experto en su campo, empezó a analizar su trabajo en el transcurso de una charla casual. Rosa lo escuchaba con atención, recogiendo cada una de sus palabras. Como si fuera un juego de ajedrez, cada respuesta suya era calculada con precisión, profundamente consciente de que estaba en control de cómo se desarrollaba la conversación. No iba a dejar que su inseguridad nublara su determinación.
Veo que tu historia hay fragmentos apasionantes, pero comenzó. Rosa respiró profundamente, sus nervios alcanzando su punto más alto. No permitiría que un pero desarmara su confianza. Decidida a mantener el hilo del diálogo positivo, aprovechó la oportunidad. Entiendo lo que dices, interrumpió en un tono calmado, sin embargo, lo que realmente quiero es que se sienta la humanidad detrás de cada palabra. Y la vulnerabilidad no es debilidad, es un acto de valentía. El crítico la miró, la ceja arqueada en duda. Es interesante lo que mencionas, pero las emociones pueden restar fuerza a la narrativa. El desdén habitual que mostraba parecía un desafío, así que Rosa, armada de su valor, siguió adelante. Tal vez, pero es precisamente en las emociones donde reside nuestra conexión más genuina. La literatura debería evocar eso, un lazo humano. A mí me ayudó a sanar, y espero que lo haga con otros. Hubo un instante de silencio tenso, casi digiriendo el peso de sus palabras. Rosa sintió que todo su ser se alineaba en una meta más ambiciosa. No era solo una escritora buscando un elogio, estaba en su camino hacia el descubrimiento personal. La conversación avanzaba, y los matices del diálogo se tornaban más ricos. El crítico, aunque aún escéptico, mostró un atisbo de interés en su trabajo. Rosa comenzó a notar un cambio esencial en su disposición, un indicio de que la apertura podría ser la clave para derribar barreras. Sin embargo, al regresar a casa, no pudo despojarse del desafío que aún seguía gravitando. Las preguntas persistían. ¿Qué tan lejos podía llegar su narrativa en manos de alguien que dudaba de su capacidad? La sensación de desasosiego no se disipaba. Sentía que el siguiente paso era vital. Se preguntaba si podría usar esta confrontación como un trampolín para elevar su voz más allá de las críticas. En la quietud de su habitación, al mirar por la ventana, Rosa resolvió que esto era solo el inicio de un viaje épico. En su corazón había un fervor inacabable, no solo soñaba con ser comprendida, sino que estaba decidida a hacerse escuchar. ¿Qué nuevas revelaciones emergirían de esta travesía? Con cada frase que se gestaba en su mente, su determinación crecía. La historia que quería contar ya no sería la misma, sería su legado, tanto para ella como para las futuras narradoras. En ese instante entendió que lo que estaba en juego era mucho más que una simple respuesta, era la reafirmación de su identidad. A medida que la noche se desvanecía, un eco de anticipación llenaba el aire, había algo grandioso en el horizonte. Su corazón aceleró mientras reflexionaba, preguntándose, ¿aceptaría el crítico su historia, o había algo más profundo que aún quedaba por descubrir? Rosa se despertó con la luz del amanecer, y por un instante sintió que los ecos de su reciente enfrentamiento con el crítico aún susurraban en su mente. Pero ya no sentía miedo ni inseguridad, había decidido que su historia merecía ser contada con toda su autenticidad. Había dejado atrás el peso de las expectativas ajenas, para abrazar su propia verdad. Cada experiencia vivida tenía un valor incalculable que no podía ignorar. En los días que siguieron, Rosa se dedicó a fortalecer su proyecto de libro. Lejos de desanimarse por las críticas, se propuso convertir cada palabra escrita en un testimonio vibrante de su viaje. A medida que sumergía sus recuerdos en las páginas, comprendió que su vulnerabilidad no era una debilidad, sino la fuerza que conectaba su experiencia con quienes necesitaban escucharla. Así comenzó a reunir historias de otras mujeres que, como ella, habían enfrentado la adversidad. En cada relato, en cada testimonio, halló ecos de su propia vida, creando un tejido poderoso que resonaba con la autenticidad de compartir. Cuando el manuscrito estuvo listo, decidió organizar un evento de lanzamiento. No sería solo una presentación de un libro, sería una celebración de las voces y experiencias de mujeres invisibles. En su hogar adornó el espacio con las plantas de su jardín, que ahora simbolizaban crecimiento y vida nueva. El día del evento se llenó de una mezcla de emoción y nervios. Cuando vio a sus amigas y conocidas entrar, sintió que no solo estaban allí por ella, sino por el mensaje que estaba a punto de compartir. Al dirigirse a su audiencia, su voz resonó firme y clara. Hoy no solo celebro mi historia, sino la de cada una de ustedes, inició, sintiendo el apoyo palpable en el aire. Habló sobre las luchas pasadas, los momentos de duda, y cómo había encontrado poder en su vulnerabilidad. Con cada palabra, la conexión se hizo más fuerte. El aplauso al finalizar su discurso no fue solo una ovación, sino un abrazo colectivo. Las miradas que la rodeaban estaban llenas de reconocimiento y solidaridad, validando su realidad y demostrando que sus experiencias habían resonado en cada uno de ellos. Después de su presentación, las conversaciones fluyeron como ríos de emociones. Muchas mujeres se acercaron a ella, compartiendo sus propias historias de lucha y superación. Entre risas y lágrimas, Rosa se dio cuenta de que había comenzado un diálogo que iba más allá de su libro, habían creado una comunidad.
En ese intercambio sintió la profunda satisfacción del logro personal, algo que había anhelado durante años, ser vista como algo más que una abuela, como una mujer, como una voz que inspira y empodera. Los días pasaron y su libro comenzó a circular, y con cada nuevo lector y cada reseña positiva, la confianza de Rosa se solidificaba. No solo había conquistado la narrativa de su vida, sino que ahora las personas la valoraban por la mujer sabia y fuerte que siempre había sido, y no solo por su papel de abuela. Había logrado un reconocimiento que iba más allá del juicio de un crítico, era el testimonio de su transformación, de cómo había convertido el dolor en aprendizaje y vulnerabilidad en fuerza. Al mirar su jardín un atardecer, sintió un profundo agradecimiento. Las plantas que había cultivado también eran un reflejo de su propio crecimiento. Era evidente que había dejado atrás las sombras del pasado, pero también, consciente de que su viaje de empoderamiento apenas comenzaba, estaba lista para seguir explorando nuevos horizontes, invitando a otros a ser partícipes de su historia y a descubrir la fuerza en la suya. Rosa finalmente se sintió completa. Había alcanzado un nivel de autoafirmación que le permitió mirar hacia adelante con confianza y determinación. Había desafiado no solo a quienes la critican, sino también a su propio miedo, emergiendo más fuerte. La abuela que todos veían ahora iba más allá de ese estereotipo, floreciendo en la mujer que siempre había deseado ser, una contadora de historias. Ahora, tú también puedes ser parte de este viaje transformador. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan descubrir este mensaje poderoso. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.